Mi trabajo como guardia nocturno, terror extremo. Durante años he trabajado como guardia nocturno en un edificio abandonado y deteriorado. Mi tarea era simple, patrullar los oscuros pasillos y asegurarme de que todo estuviera en orden. Sin embargo, pronto descubrí que mi trabajo no era tan tranquilo como parecía. Desde la primera noche, sentí una presencia inquietante en el edificio. Los susurros y los susurros misteriosos llenaban el aire y las sombras parecían cobrar vida propia. A medida que avanzaba mi turno, los ruidos se intensificaban y mi nerviosismo aumentaba. Una noche, mientras realizaba mi ronda habitual, me encontré con una puerta que nunca antes había notado. Estaba cubierta de polvo y parecía no haber sido abierta en años. Mi curiosidad se apoderó de mí y decidí investigar. Al abrir la puerta, me encontré con un pasillo oscuro y estrecho, muy diferente al resto del edificio. La sensación de malestar se intensificó a medida que avanzaba, y una sensación de que algo estaba mal se apoderó de mí. De repente, escuché un gemido escalofriante que resonó en mis oídos. Las luces parpadeantes se encendieron, revelando una escena aterradora frente a mí. Figuras sombrías y torcidas se arrastraban por las paredes, sus ojos brillaban con una malicia sobrenatural. Con el corazón acelerado, intenté retroceder, pero la puerta que había abierto se cerró de golpe, dejándome atrapado en el pasillo infernal. Las figuras se acercaban cada vez más, sus garras extendidas y sus rostros deformados llenos de sed de sangre. Desesperado por escapar, corrí hacia el final del pasillo, solo para encontrarme con una puerta sellada. Sin opciones, me di la vuelta y me enfrenté a las criaturas. Recité oraciones y clamé por ayuda divina, pero parecía que el mal estaba decidido a acabar conmigo. Justo cuando pensé que todo estaba perdido, un destello de luz iluminó el pasillo. Las figuras sombrías se retorcieron y se disiparon en el aire, dejando solo un rastro de humo oscuro. La puerta sellada se abrió de repente, liberándome de la pesadilla. Saliendo del pasillo, me encontré de nuevo en el edificio abandonado, pero esta vez, todo estaba en silencio. La sensación de malestar había desaparecido y solo quedaba el eco de mi respiración agitada. Desde esa noche, el edificio ya no fue el mismo. Las sombras y los susurros desaparecieron y mi trabajo como guardia nocturno volvió a ser tranquilo. Sin embargo, nunca olvidaré la terrorífica experiencia que viví en aquel pasillo infernal. Mi trabajo como guardia nocturno es una historia de terror extremo que nos sumerge en un mundo de oscuridad y peligro. Nos recuerda que incluso en los lugares más comunes y aparentemente seguros puede acechar el mal más allá de nuestra imaginación. Es un recordatorio de que debemos estar preparados para enfrentar pesadillas y luchar por nuestra supervivencia, incluso en los trabajos más rutinarios.